si tengo razón después de explicarme, verás que Kennedy Hall se ha hecho culpable de calumnia porque mediante palabras contrarias a la verdad, esto es lo que tengo que demostrar, daña la reputación de Ralph Martin y da ocasión a juicios falsos respecto de él. ¿Dónde? En ese vídeo. En ese vídeo que dice Non-Catholic Charismania, The Heresies Behind the Catholic Charismatic Renewal, ahí voy a afirmar que hay una calumnia. Se afirma, la renovación carismática contiene una herejía, ¿no? De raíz, ¡pum! Y como evidencia o como muestra, como demostración de que eso es así, se utiliza un vídeo en el que aparece Ralph Martin hablando. It's interpreted as Christ receiving the Holy Ghost. Vale. La herejía está en el tema del bautismo en el Espíritu. Según este caballero, en esta idea del bautismo en el Espíritu está implícita de manera necesaria. Esta idea del bautismo en el Espíritu exige, que eso está por demostrar, afirmar que Cristo recibió el Espíritu Santo en su bautismo en el Jordán a manos de Juan el Bautista. Que Jesús no estaría unido al Espíritu Santo hasta ese momento. Y eso es herético. Vale. And this is still believed today. So I'm going to show you a quick video here. Esto es lo que creen los carismáticos. Ralph Martin. First, I've just got to find the right spot. Here it is. This is a good video, by the way. There's a series on this channel called Ascent of Mount Carmel. A lot of the same information's there. So check that out if you want. But we'll just listen to him quick. This is for like 30 seconds. Dice que van a ser 30 segundos. Ni siquiera. Luego hablaremos de los 30 segundos. Ojalá que lo que va a poner ahora durara 30 segundos, pero es que ni siquiera va a durar eso. Es ridículo. Es ridículo. Ojo, ojo. community. Here we see it on markmallet.com. Here is one of the founders of the Catholic Charismatic Renewal speaking on this issue. Being baptized in the Holy Spirit is one of the central things that Jesus does. But that isn't Catholic. Lo habéis visto todos, ¿no? Tremendo. Tremendísima herejía, ¿o no? Esta es la evidencia que va a mostrar este caballero. Para afirmar, para hacer una afirmación tan gorda como que la renovación carismática entera no es católica porque es herética. At best, benefit of the doubt, they're just wrong about that. At worst, and most likely, it's actually a Christological heresy. Lo más seguro es que sea una herejía cristológica. Lo más seguro es que esto sea una herejía cristológica. Tela marinera, primero. Lo que ha dicho Ralph Martin es que being baptized in the Holy Spirit is one of the central things that Jesus does. Ser bautizado en el Espíritu Santo es una de las cosas centrales que Jesús hace. Entonces, esta frase, él la interpreta claramente como que aquí Ralph Martin está afirmando que Jesús es bautizado en el Espíritu Santo. Jesús recibe el Espíritu Santo por primera vez en su vida en el bautismo en el Jordán, a manos de Juan el Bautista. Si yo no soy angloparlante, pero cuando escuchas la frase, hay algo que es raro. Ser bautizado en el Espíritu Santo es una de las cosas que Jesús hace. Por un lado, dice ser bautizado, Jesús es paciente, es el que recibe la acción, y acaba con un Jesús hace, como si él fuera el agente. Entonces, sinceramente, la frase que está calificando de herética, está acusando a Ralph Martin de defender una herejía, y se supone que la defiende en esta frase, pero esta frase es confusa, no está muy claro qué es lo que quiere decir. Porque por un lado podría parecer que Jesús es el que recibe el bautismo, pero por otro lado parece que Él es el que bautiza a otros. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuál se supone que es la afirmación que quiere hacer Ralph Martin aquí? Y de esa muy confusa afirmación de Ralph Martin, que se entiende que sea confusa porque, no sé si os habéis dado cuenta, pero en el vídeo ese está en una entrevista. No es una lectura de un texto, no hay un guión, no está leyendo un teleprompter. Está interactuando en una entrevista, improvisa una frase y no le sale muy bien, la verdad. O sea, le queda una frase bastante extraña. De esa frase bastante extraña, con un motivo justificado, y es que es una frase improvisada en mitad de una entrevista, de ahí saca Kennedy Hall
que Ralph Martin defiende una herejía. Y dices, hombre, antes de acusar de herejía a un hermano católico, además muy conocido y respetado por millones de otros católicos, antes de lanzar esta acusación, habría que comprobar qué es lo que quiere decir Ralph Martin, si eso lo ha dicho dentro de la misma entrevista lo explica mejor y se ve más claramente que es una herejía o no, o si en otras ocasiones ha hablado de este tema y realmente, pues sí, defiende una herejía. Hombre, lo mejor sería ir a sus textos escritos, donde lo escribe, donde lo tiene escrito, si es que lo tiene escrito, ¿no? Pero bueno, vamos a basarnos, estamos youtubeando, vamos a ir de YouTube en YouTube. Entonces, yo lo he hecho y se tarda, ahora, luego yo me he tomado más trabajo para hacer este vídeo, pero es cuestión de minutos. En minutos se resuelven estas dudas. ¿Cómo he encontrado yo? Qué trabajo de investigación súper loco he hecho para encontrar este vídeo. He tecleado en YouTube Ralph Martin Baptism in the Holy Spirit y me sale no uno sino varios vídeos. Uno de los vídeos aparece en la miniatura, aparece Ralph Martin vestido igual que en el otro vídeo y con el mismo escenario y digo, vale, pues este será el vídeo original. Voy al vídeo original y de ese vídeo original solo... No, ni siquiera necesito 30 segundos. Él decía que iba a durar 30 segundos. Ni siquiera 30 segundos para ver un poquito el contexto de esta rara frase de Ralph Martin. Vale, ¿eh? Hay un cronómetro ahí. It's really interesting. In all four Gospels, John the Baptist introduces Jesus not only as the Lamb of God who takes away the sins of the world, but as the one who will baptize in the Holy Spirit. Entonces, antes de los 5 segundos sacados de contexto por Kennedy Hall y los de Ascension to Mount Carmel o lo que sea, 12 segundos. 12 segundos antes de esa frase extraña. Juan el Bautista presenta a Jesús como aquel que bautiza a gente, a otros, en el Espíritu Santo. Ahora viene la frase. Being baptized in the Holy Spirit is one of the central things that Jesus does. Ahora viene esa frase rara de que Jesús, o sea, una de las cosas que Jesús hace es ser bautizado en el Espíritu Santo. ¿Qué querrá decir? Vamos a ver qué sigue diciendo. So you see in the Acts of the Apostles, when Jesus is about to ascend to the Father, he says, hey, stay where you are, and you're going to receive power from on high. You will be baptized in the Holy Spirit. Y entonces lo que continúa diciendo y luego cambia de tema. Es que Jesús dice a sus discípulos, vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo por mí, por mi causa. Gracias a mí, ahora vosotros vais a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Si tú ves lo anterior y lo posterior, no está hablando de que Jesús reciba el bautismo en el Espíritu Santo en ningún momento, sino en que Él es presentado como aquel que bautiza a otros y eso se realiza después de su ascensión. Que Jesús bautiza a otros en el Espíritu Santo. 27 segundos. Solo hacían falta 27 segundos para ver que Ralph Martin no parece querer afirmar que Jesús recibiera el Espíritu Santo solo a partir de su bautismo en el río Jordán. Vamos a ver si este es un tema del que he hablado antes o después. Y sí, en la misma búsqueda de YouTube, Ralph Martin Baptism in the Holy Spirit, hay un vídeo de hace muchos años. Vamos a ver qué decía hace muchos años Ralph Martin. One of the most important things Jesus does Algo que Jesús hace is baptize in the Holy Spirit. es bautizar a otros en el Espíritu Santo. I'm not going to go through all four Gospels. I'll just take the Gospel of Matthew, chapter 3, verses 1 to 12. I am baptizing you with water for repentance, but the one who is coming after me is mightier than I. I am not worthy to carry his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit. Él, Jesús, es Juan anunciando que llega Jesús, el Mesías. Él, Jesús, os bautizará a vosotros en el Espíritu Santo. And fire. Jesus is presented as the one who will baptize in the Holy Spirit and fire.
Jesús es presentado como aquel que bautizará en el Espíritu Santo y fuego. And all those things are contained in the initial announcement of who Jesus is and what he's about to do. He's coming to baptize in the Holy Spirit and fire. ¿Quién es y qué va a hacer? Él va a bautizaros en el Espíritu Santo a vosotros. Esta enseñanza la ha dado ya muchas veces Ralph Martin, antes y más recientemente. Well, in each of the four Gospels, John the Baptist speaks about Jesus as the one who will baptize in the Holy Spirit. Juan el Bautista presenta a Jesús como aquel que bautizará a otros en el Espíritu Santo. I'm going to go through all four Gospels. No voy a acudir a los 4 evangelios, no sé si la frase os suena, la ha repetido. Esto es una enseñanza que Ralph Martin ha repetido a lo largo de muchos años. No es ninguna novedad, no es ninguna cosa extraña, en plan de, es que esto solo lo dice. Y si lo dice solo una vez, entonces deberías examinar más despacio. Pero no, es que este es un tema recurrente en las enseñanzas de Ralph Martin. Y en todas las otras ocasiones en las que no está improvisando tanto, lo deja bastante claro. ¿De qué quiere hablar? De que Juan presenta a Jesús como aquel que bautiza a otros en el Espíritu Santo. In the Gospel of Matthew, John the Baptist is calling people to repentance, and he's telling them not to be presumptuous about being children of Abraham. I am baptizing you with water for repentance, but the one who is coming after me is mightier than I. I am not worthy to carry his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Podéis buscar un montón de enseñanzas de Ralph Martin sobre el bautismo en el Espíritu. Hay varias en YouTube. Y curiosamente siempre explica lo mismo. También en ese vídeo confuso. Sí, también en ese vídeo confuso. Que la frase no es muy buena. No es muy buena. Estoy de acuerdo. La frase es caótica. Pero tiene su explicación de por qué es caótica. Porque está improvisando en mitad de una entrevista. Y le sale mejor o peor. Pues peor, ya está. Es una mala frase. Qué pena. Entonces, si yo fuera al cardenal Ottaviani con esto, él primero me pediría, hombre, ¿me das un poco de contexto, campeón? Y le doy el contexto y me dice, hombre, pues no parece que este señor, Ralph Martin, esté defendiendo que Jesús no estaba unido al Espíritu Santo hasta el bautismo. No lo parece, hijo mío. ¿Qué quieres que le hagamos? Puede que en su corazón Ralph Martin defienda esta herejía, pero no puedes apoyarte en ese fragmento de 5 segundos de un vídeo, de una entrevista, para hacer una afirmación tan grave, una acusación tan grave. O sea, nadie en el Santo Oficio te tomaría en serio. Nadie es nadie. Nadie. Si ves el resto de esa entrevista, los 12 segundos anteriores y los 11 segundos posteriores, ves que de lo que está hablando Ralph Martin es de que Jesús es anunciado como aquel que bautiza a otros en el Espíritu Santo. Es de eso de lo que está hablando Ralph Martin. De eso había hablado ya muchos años antes y años después de esa entrevista. O sea, a lo largo del tiempo hay una enseñanza recurrente de Ralph Martin que es esa, que Jesús es anunciado como aquel que viene a bautizar en el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo en esa frase mal elaborada. No sé si me he explicado, pero esto es una calumnia. ¿Qué decíamos? Y esto, sí, ¿no? Tiene una gravedad particular por ser público. Está prohibido, ¿no? El respeto de la reputación de las personas prohíbe toda actitud y toda palabra susceptibles de causarles un daño injusto. Es injusto hacer pensar que Ralph Martin está afirmando que Jesús es herejía a partir de esa frase. Es injusto. Y a nadie le es lícito lesionar y legítimamente es ilegítimo la buena fama de que alguien goza. Ralph Martin es un pensador ortodoxo, no herético. Al menos no tienes pruebas que demuestren que sea herético. Presentas como prueba una mala frase, un traspié, un error gramatical. Y eso lo presentas como prueba contra él. Eso es injusto, eso es ilegítimo. Se hace culpable de calumnia el que, mediante palabras contrarias a la verdad, daña la reputación de otros y da ocasión a juicios falsos respecto a ellos. Es falso. Es contrario a la verdad. Que Ralph Martin, ahí en ese contexto, esté intentando explicar que Jesús recibió el Espíritu Santo en el bautismo en el Jordán. Eso es falso. Es falso. Y
eso se presenta como la interpretación correcta, ahí está defendiendo una herejía, por tanto es un hereje, y se da lugar a que miles de personas que han visto esos vídeos hagan un juicio falso pensando que Ralph Martin es herético. Y no solo él, porque esto se supone que era la súper demostración de que el conjunto de la renovación carismática es herético. La renovación carismática, todos los grupos de la renovación carismática en sí mismos son heréticos o tendentes a la herejía. Luego hace algún matiz extraño, pero vamos, básicamente lo que está diciendo, todo eso es malo, no es católico. Esto va contra la justicia y contra la caridad y exige reparación, y una reparación pública. Aunque, por supuesto, Ralph Martin, yo y supongo que todo carismático decente perdona de corazón a Kennedy Hall, pero esto exige una reparación, y una reparación proporcional, pública, ¿sí? Debe ser proporcional, y esa reparación no es optativa. Este vídeo y los otros deberían ser eliminados, son basura, y deberían ser eliminados, lo cual no es malo, es bueno. Y después de ser eliminados, debería publicarse una disculpa. Lo siento mucho, he acusado a Ralph Martin de herejía sin fundamento, contra la verdad, y se supone que eso era mi superevidencia para demostrar que la renovación carismática entera en su conjunto es herética. He acusado falsamente. Ni era cizaña lo de Ralph Martin, ni era cizaña todo lo demás. De verdad, piensa un momento en lo que te diría el cardenal Ottaviani antes del Concilio Vaticano II si vas con este vídeo para demostrarle que la renovación carismática es un movimiento herético. Es vergonzoso, es una pena. Siglo XXI, pues en YouTube cabe todo y no pasamos los mismos filtros, pero deberíamos pasar los mismos filtros que tradicionalmente la Iglesia ha pasado, que es un examen riguroso, un examen, digamos, una exigencia intelectual rigurosa antes de ir y acusar a alguien públicamente de herejía. Es grave, está mal, y creo que he dado motivos suficientes. Hemos visto el contexto, ¿no? Esa frase de Ralph Martin no está diciendo eso de que el Espíritu Santo, Jesús recibe el Espíritu Santo en el Jordán, no está diciendo eso, y basta con ver los 12 segundos anteriores y los 11 segundos posteriores, y además si acudo a enseñanzas suyas previas y posteriores a esa entrevista, pues me encuentro con que, de normal, cuando Ralph Martin habla de eso, de lo que está hablando es de que Jesús fue presentado por Juan como aquel que bautizaba a otros en el Espíritu Santo. De eso está hablando Ralph Martin, no de lo que recibió o dejó de recibir Jesús en el Jordán. Si Ralph Martin, insisto, en su corazón defiende esa herejía, es problema suyo porque exteriormente no lo ha manifestado, entonces no te lo puedes inventar, lo siento, eso es calumniar. Bueno, ya está. Hasta aquí este vídeo. Que gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.